de la Universidad Complutense y fundador del grupo GLOSEM de España, de estudios de homeopatía, entre las muchos títulos que tiene, pero él me pidió que solamente digamos eso. Así que bueno, bienvenido Manuel a nuestro grupo de la Universidad de Rosario. Si te parece bien, comenzamos con las preguntas sobre glomerulopatía membranosa. Adelante. Bueno, Bueno, ¿qué tal, doctor? Un gusto. Yo soy Florencia, del primer año de nefrología. Lo primero que le queríamos preguntar, más que nada, nos vamos a abocar a preguntas que tienen que ver con el tratamiento, pero antes de llegar a eso, queríamos conocer cuál es la experiencia que tienen ustedes con respecto a qué marcadores serológicos tienen disponibles, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro medio tenemos el anticuerpo PLA2R, no tenemos disponible trombospondina, exoplastina, NEL1 y tantos otros. ¿Ustedes cuando lo piden es parte de un kit que vienen todos los marcadores juntos o los van priorizando de forma escalonada según los que vienen positivos? Ya, bueno, mira, me oís bien, ¿no? sí, sí, perfectamente. Sí, Sí, que aquí en España cada uno hace un poco lo que puede, ¿no? Todos hacen plados R, trombospondina muchos, y después están entrando los nuevos NEL 1, esostosina, etcétera, etcétera. Pero estamos todos esperando que se comercialice todo esto. Y lo ideal sería disponer de un kit completo. No sé si conocéis la clasificación de la Clínica Mayo de todos estos antígenos para la membranosa. ¿Lo conocéis? Sí, digamos, hemos visto el listado. En este momento hay como más de 30 antígenos, me parece, Sí. determinados, pero no sé. Entonces, sí, SETI y Fervenza hicieron reuniones virtuales. Yo tuve el gusto de colaborar y han propuesto una clasificación. Y el mundo está en expansión y es fascinante porque, por ejemplo, esa idea de membranosas primarias y secundarias ha desaparecido. Ahora hay antígenos determinados que se asocian con cuadros clínicos específicos. Por ejemplo, hay un antígeno específico para la membranosa inducida por antiinflamatorios no esteroideos, otra para la membranosa asociada a sífilis, otra para un cuadro neurológico que tuvimos un caso no hace mucho con tactina, que produce una polineuropatía con membranosa. Es decir, está creciendo esto de una forma tremenda. Y en esa publicación del Kidney, que se titula así, ¿no? Mayo Clinic Consensus Conference o algo así, vienen unas recomendaciones que hace SETI de la importancia de cada uno de estos antígenos y lo que recomienda, ¿no? Por supuesto, PLA2R a todos, exostosina, INEL1 y trombospondina. Y los otros quizás están todavía en experimentación, pero bueno, a lo largo de los próximos años van a estar disponibles. Pero además, yo creo que va a ser muy interesante ver siempre la clínica del enfermo. Es decir, si tiene algún dato de sospecha, yo qué sé, de lupus, de sífilis, de cuadros neurológicos, todo esto que está apareciendo, ¿verdad? Pero bueno, el 70% de los casos son plados R positivos, no hay que olvidarlo, ¿no? La trombospodina es muy importante por la asociación a tumores, ¿verdad? Eso es muy interesante, ¿no? bien. Eh, Relacionado a esto, nosotros sabemos que los antígenos plados R están presentes en el ser humano sano, es un antígeno que está presente. ¿Hay alguna teoría de por qué algunos pacientes desarrollan la enfermedad y otros no? Ya. Pues ni idea porque el PLA2R es una proteína podocitaria. Hay también ¿dónde era? En el alvéolo pulmonar, creo que hay también PLA2R y no se sabe qué funciones tiene, ¿eh? No se sabe. Entonces, ¿por qué algunos enfermos desarrollan antiPLA2R? No está claro. Y además hay un estudio que se publicó hace años muy curioso me parece que eran las Fuerzas Armadas norteamericanas, que tienen un biobanco de muestras tremendo, y entonces en enfermos que habían tenido una membranosa,
miraron ese biobanco con antelación y vieron enfermos que llevaban con plados R, perdón, con anticuerpos antiplados R, años y años, incluso décadas, ¿eh? Incluso décadas. Entonces no se sabe bien por qué en un momento determinado ese sujeto que tenía antiplados R hace síndrome nefrótico. Es que ese es un tema muy bonito porque ya sabéis que en la patogenia de la membranosa, además del antígeno y el anticuerpo, el complemento tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces, bueno, modificaciones en el complemento, ¿no? La verdad es que no se sabe. Hay otros trabajos muy curiosos en China, en algunas Ah, ciudades chinas, ha habido un incremento en la incidencia de membranosas y los chinos lo han vinculado a la contaminación. Bueno, es una explicación, pero puede ser que haya factores ambientales que influyan en esto, ¿no? El tema es muy complicado porque hay estudios, por ejemplo, eh, según el HLA, no es solamente el antiplado R, ¿no? Según el HLA del paciente, va a tener mayor o menor predisposición a desarrollar una membranosa. Y el mensaje es que, bueno, quizá todos estemos siempre con un pie cerca de hacer algún fenómeno autoinmune, pero tenemos muchos frenos. En algún momento determinado eso se anula por contaminación, por lo que sea, y aparece la clínica, ¿no? Pero que la relación cronológica, como os digo, no está muy clara y hay sujetos con antiplados eje que no tienen nada de proteinuria. Una pregunta en base a lo que comentaste, es de estos trabajos de China y de la parte asiática, que ellos han estudiado el desarrollo por la contaminación de microRNA que aparentemente serían los que alterarían la barrera de filtración y por eso podría pasar el anticuerpo. Ese sería un factor, porque verdaderamente para que pase el anticuerpo, la barrera, que es grande el anticuerpo y demás, tiene que haber una lesión previa. Y ellos dicen que, no solamente los chinos, sino de varios trabajos asiáticos, que esa podría ser un evento primario por el cual la lesión de la barrera de filtración expondría el anticuerpo a la circulante y junto con el complemento, como sabemos de la época de Causer y demás, generarían el inicio de eso. Y la verdad es Claro, que epidemiológicamente algunos datos están. Pero eso en todo trabajo asiático. No sé si esos trabajos se han reproducido del lado de Occidente. sí. No, es un tema muy interesante. Por ejemplo, hay modelos, y el complemento es muy importante. Hay modelos experimentales, o sea, era con la nefritis Heyman, ¿os acordáis de aquello de la nefritis Heyman, que era un modelo experimental de membranosa? Claudio seguro que se acuerda. Pues hay modelos Heyman en ratas knockout para factores de complemento, ¿eh? O sea, que no tienen el complemento funcionante. Y entonces esos animales hacen una membranosa con depósitos electrodensos subepiteliales típicos, preciosos, pero no aparece proteinuria. Para que aparezca proteinuria tiene que estar el complemento indemne. ¿De acuerdo? Y, O sea que y es un tema complejo, ¿verdad? Causa tenía ese mismo modelo, pero depletaba el complemento con veneno de cobre, me acuerdo, y tenía las fotos de electrónica con todo el complemento depositado subepitelial, pero el podocito intacto, que es lo mismo que comentas tú Claro, claro. con el Es- modelo Knockout. y nada de proteinuria. Es curioso eso, sí. Sí, bien. Muy bien. También queríamos consultarle, teniendo en cuenta justamente esto de que en nuestra institución no tenemos tan disponibles los marcadores para pedir. Si nosotros tenemos un paciente con un síndrome nefrótico y que tiene insuficiencia renal, tiene indicación de biopsia, tenga o no alguno de los marcadores positivos. Teniendo en cuenta que la biopsia nos puede llegar a ayudar a definirlo como primario o secundario. De todos modos, sería indicación, cuando el recurso es escaso, pedir los marcadores y igual lo vamos a biopsiar al paciente. Bueno, mira, ese es un tema muy importante. Un enfermo con síndrome nefrótico y antiplados R, no hay que hacer biopsia renal. Aunque te dé No hay que insuficiencia hacer biopsia renal, renal. No hay que hacer biopsia renal. Os lo recomiendo fervorosamente
El otro día, yo sigo, ahora estoy en, Claudio, ya sabes que me jubilé en el 12 de octubre, pero sigo con una consulta privada y bueno, tenemos casos. Y el otro día había un pobre abuelete que desde 2020, mirar cómo es la clínica. En 2020, después de un COVID, empezó con grandes edemas maleolares, ¿eh? Y el médico de cabecera lo remitió al cardiólogo, que Espérame, cómo no espérame. Entonces ha Manuel, estado cinco, perdón. repítenos eso porque Sí. se Bueno, cortó. en síntesis, un enfermo de 70 y tantos años que estuvo 5 años con edema atribuidos a insuficiencia cardíaca. Los cardiólogos ya ni auscultan, ni piensan, ni nada. Y el enfermo no tenía ninguna clínica de insuficiencia cardíaca. Y a los 5 años a alguien se le ocurrió hacer una proteinuria, tenía una proteinuria masiva. Me vino la familia con esa historia y yo dije, déjeme ver No tenía análisis de sangre, tenía, y claro que tenía hipoalbuminemia, 2,8, 2,5, pero como era un abuelete que estaba malito por el corazón, dije, no, es que come poco. Mirar cómo se van retorciendo las cosas, ¿no? Pero ese enfermo le programaron una biopsia renal, ¿vale? Una biopsia renal, sangró, hubo que embolizar un riñón y se queda con un hermoso síndrome nefrótico y una creatinina de 2. En la biopsia tenía una membranosa y después de todo eso llegan los antiplados R, 250. No se tenía que haber hecho una biopsia renal, ¿vale? Porque eh, eso está ya aceptado, viene hasta en las guías CADIGO, ¿no? Que un síndrome nefrótico con clados R positivo igual a membranosa. ¿De acuerdo? Trátalo y olvídate de las biopsias que son siempre, pueden traer complicaciones, ¿eh? Ah, listo. No, porque la verdad es que en las guías también hace una diferencia si el paciente tiene insuficiencia renal o no la tiene. Eso, bueno, las guías que digo, a mí cada vez me gustan menos, por cierto, cada vez me gustan menos, ¿eh? Sí, dicen que si tiene un filtrado glomerular por debajo de 60, conviene hacer una biopsia para ver el grado de Sí, cronicidad. sí, A sí, ver, si tienes 75 años y haces una membranosa, es muy frecuente que tengas un filtrado de 55 y que tengas cierto grado de nefroangiosclerosis. Para eso no hace falta hacer una biopsia renal, hombre, en mi opinión, ¿no? Y repito que la biopsia es un procedimiento agresivo que muchas veces los nefrólogos hacemos biopsias para decir qué bonitas imágenes, ¿eh? Vamos, yo si tengo un síndrome nefrótico con plados R, que me trate, me niego por supuesto a que me metan un rejonazo, ¿eh? ¿Vale? está bien. Eh, Y otra esto, cosa. perdón, esto cada vez irá a más. Aquí en España hay mucho defensor de las biopsias repetidas. Yo creo que el futuro de la nefrología son los marcadores y la monitorización de los marcadores. Tenemos ahora el PLA2R, trátalo, mira a ver cómo evoluciona el PLA2R y déjate de hacer biopsias para ver el grado de fibrosis intersticial que ya la puedes asumir según cómo haya respondido el paciente, ¿verdad? En un paciente que tiene un diagnóstico se le diagnostica, buscando la causa del síndrome nefrótico, una causa secundaria, ya sea fármacos, tumores, una causa que per se no tiene indicación de hacer una biopsia renal. ¿Sería indicatorio de todos modos pedir el PLA2R teniendo en cuenta que el 80% de las glomerulonefritis son primarias? Porque puede ser Dices, crónico, digo. ya, dices un enfermo con membranosa ya demostrada Sí. o un enfermo con No, síndrome perdón, nefrótico no, en no, general. no. Un síndrome nefrótico, un paciente con síndrome nefrótico, le estamos buscando la causa y resulta que encontramos, no sé, un tumor de colon, por ejemplo, que puede ser una causa de membranosa.
Eh, Ya. Hombre, un síndrome nefrótico porque, por ejemplo, con, la trombofondina con positiva puede ser antiplados R, patológico. sí, un síndrome nefrótico antiplados R negativo, que no sea diabético, hay que biopsiarlo, ¿no? En un adulto, ¿no? Y la historia es muy importante y por supuesto si te encuentras una membranosa antiplados R negativo, eh, si hay una clínica sugestiva de tumor, ahí es muy interesante, muy importante hacer la trombospondina, ¿verdad? La trombospondina. ¿Hay algún otro nuevo de los nuevos antígenos? ¿Hay algún otro que se asocia a tumores, ¿eh? No sé si era el NEL 1, no recuerdo ahora exactamente, pero bueno, Y el eso NEM. es importante. Y además de los antígenos, hay una serie de datos histológicos que orientan hacia un tipo de membranosas que pueden ser neoplásicas, por ejemplo, que tengan algo más de proliferación. La membranosa del plado Segue no tiene proliferación celular, en esas puede haber algo de proliferación celular, ¿eh? El tipo de IgG que se deposita es también un dato interesante. Si es IgG4 o es IgG 1, 2 y 3, ¿verdad? Eh, los depósitos en una membranosa pura por clados R, las antiguamente llamadas primarias, los depósitos tienen que estar todos por fuera de la membrana basal. Si es una membranosa lúpica, ya sabéis que un dato clave es que tenga depósitos en mesangio o subendoteliales también, ¿de acuerdo? Una cuestión con el tipo, con el subtipo de IgG depositada. Hay una discusión con respecto a eso porque hay trabajo en Kine de los años 90 y pico que ya demuestra que cuando es tipo 2 o tipo 3, -1, pero tipo 2 y tipo 3, está muy frecuentemente asociado a neoplasia y cuando es IgG4 era lo que en ese momento era primaria. Sin embargo, hay otros trabajos porque la IgG4 es una inmunoglobulina que no activa el complemento, y que parece tener, desde el punto de vista del sistema inmune, un fin reparatorio. Entonces, algunos autores dicen que el tipo de depósito de inmunoglobulina va a depender del momento en que se haga la biopsia y que a veces Mm. la EG4 no es patogénica, sino que está demostrando un periodo evolutivo de la enfermedad que ya tiene tiempo atrás. Ya. ¿Cómo Sí. compatibilizas eso? Bueno, yo creo que el tipo de IgG está perdiendo valor, así como todos esos detalles clásicos, después de estos trabajos sobre todo de la clínica Mayo, ¿no? Es decir, el futuro ya no va a ser tanto. Por ejemplo, leeros bien ese trabajo del Kidney International, porque vienen las características histológicas de cada tipo de antígeno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la contactina, a lo mejor la IgG que se deposita es la IgG1, no sé. Y puede haber C1Q, que antes siempre les decíamos, va a ser un lupus cuando hay C1Q. Hay otras membranosas que se asocian a fenómenos autoinmunes no claramente compatibles con lupus. Quiero decir con todo esto que se está abriendo un campo que todavía estamos empezando a trabajar sobre él, pero que en el futuro, yo creo que dentro de 2, 3, 4 años, ya vamos a hablar de membranosas por NEL 1, membranosas por clados R, membranosas por contactina, por exostosina, por PCKD7, todo así, ¿no? ¿Sabéis? ¿Mm? Cada una con su cuadro clínico característico y en principio, el tratamiento va a ser similar para todas ellas, que eso es interesante. Pero en el futuro, ya sabéis que hay un CAR T-cell ¿Sí? diseñado para la membranosa Plados-R. Han hecho un modelo experimental, y consiguen hacer una CAR T-cell contra Plados-R. Hombre, eso Impresionante. ya me habré retirado yo, no me interesa mucho. Doctor, nuestra pregunta en nuestro caso, en el hospital acá tenemos solo acceso a Plados R y tiene una demora de más o menos de un mes o 2 meses más, aproximadamente. La accesibilidad es muy poca. Nuestra pregunta es si en un paciente que ingresa a la internación con un síndrome nefrótico
y estamos estudiando la causa, la posible causa, descubrimos que tiene un tumor. En este caso, ¿es necesario pedirle PLA2R teniendo diagnóstico de un tumor de colon, por ejemplo? ¿Lo Sí, sí. pedimos igual? Sí, mira, el PLA2R, pedirlos, yo creo que hay que pedirlo en cualquier síndrome nefrótico de adulto sujeto mayor, en cualquiera, ¿no? Y cuanto antes lo tengáis mejor, porque es un marcador diagnóstico excelente. E incluso eso lo he vivido yo. Tú puedes tener una membranosa PLA2R positivo y, ¿me oís? Sí, perfectamente. Sí. PLA2R positivo y que tenga un tumor, ¿no? Entonces, probablemente o casi seguro el tumor es independiente de la membranosa. Por ejemplo, recuerdo yo un enfermo con un cáncer de vejiga agresivo con una membranosa PLA2R positivo. Entonces, fue hace bastantes años, discusión, tiene relación o no, y estaba muy claro, el enfermo se trató con rituximab, hizo remisión, el tumor siguió adelante, le quitaron el tumor y con el tumor ya resuelto hizo un rebrote de PLA2R y síndrome nefrótico. Es decir, llevaban un curso clínico paralelo. Es decir, antes, lo que hacíamos antes de saber todos estos antígenos era, si encontrabas una membranosa y un tumor, decías, probablemente sea por el tumor. Vamos a quitar el tumor y a ver qué pasa. Hoy en día hay que tratar el tumor, por supuesto, según las indicaciones específicas de cada tumor, pero sabiendo con la disponibilidad de PLA2R y otros antígenos, que la membranosa puede ser independiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si encontráis una membranosa trombospondina positivo, ¿no? Y un cáncer de estómago, pues lo que hay que hacer es tratar el cáncer de estómago y no darle inmunosupresión al paciente porque casi seguro que la membranosa va a ser paraneoplásica, ¿de acuerdo? Pero si es un PLA2R positivo, sería prudente darle rituximab para que vaya a la operación del cáncer de estómago sin el síndrome nefrótico, ¿no? Bien. Bueno, queríamos saber también si en la biopsia usan marcadores inmunohistoquímicos en la biopsia renal. Marcadores, perdón, Marcadores inmunohistoquímicos. dices de complemento, de... No, no, si hace, digamos, como para, hasta que tengan la determinación de anticuerpos, si el mismo antígeno Ah, que está sospechando, si lo buscas en la biopsia. Porque, sí. Bueno, puede ser, sí. Hombre, aquí en España en eso tenemos ventaja porque tenemos el PLA2R en unos pocos días, ¿no? En sangre. Pero siempre es interesante hacerlo en biopsia, ¿verdad? Porque hay no pocos casos que son PLA2R positivo en la biopsia y negativos en suero, ¿verdad? Hay una serie china tremenda de más de 300 casos así, PLA2R solo en la biopsia. Son enfermos que suelen tener un mejor pronóstico, ¿eh? No pocos de ellos hacen remisiones espontáneas, pero claro que existe esa posibilidad, ¿eh? ¿De acuerdo? Y además en un PLA2R negativo, siempre es interesante saber si es por PLA2R, es decir, si hay PLA2R depositado en riñón, catalogas la membranosa también de PLA2R, aunque no tenga anticuerpos circulantes, ¿ok? bien. Y lo mismo va a ocurrir con los otros antígenos, por cierto. Cuando uno inicia un tratamiento, tenemos, o sea, ir pidiendo el PLA2R si fue positivo como seguimiento. Ay, en 10 minutos termino. Bueno, tenemos que pedirlo como seguimiento. Las guías hablan de 3 a 6 meses, teniendo en cuenta de vuelta lo poco disponible que lo tenemos. ¿En cuánto tiempo sería buena idea pedirlo Ya. mínimo posible? Bueno, oye, pero ¿y cómo os tardan tanto? Porque es una técnica barata, ¿no? Eso podíais No, presionar algo. acá no es barata, es cara y esos, hay pocos laboratorios que la hacen en realidad, entonces juntan muestras como para que el kit no le salga
tan caro y hacen una validación, entonces con esa validación pueden hacer varias muestras. Esa es la única razón, ¿eh? Ya, bueno, mira, los plados R son muy importantes para confirmación diagnóstica y el título para monitorizar la respuesta al tratamiento. ¿Eh? Entonces yo os recomendaría hacerlo, bueno, lo ideal sería pues digamos, cada 2 meses, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Cada 2 meses. Si tenéis tanto intervalo entre la petición y que os llegue el resultado, bueno, tenéis que... mm, en la membranosa es muy importante la proteinuria y la albúmina sérica, ¿de acuerdo? El título de Plados R va por delante, es decir, un enfermo hace remisión inmunológica y notas descenso de proteinuria a las 2, 3, 4 semanas, ¿de acuerdo? ¿Eh? Entonces vosotros, claro, con ese retraso que tenéis, bueno, no podéis monitorizarlo de esa manera, ¿no? Bueno, no, en fin, eso era lo que hacíamos antes y manejábamos las membranosas bien, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, el título basal también es importante porque títulos muy altos, te aconsejan un tratamiento u otro, ¿de acuerdo? Eso es muy interesante. ¿Tenéis confianza en el resultado vuestro, en el título que os dan? Sí, el Sí, en resultado los sí, resultados sí. sí. Y a veces como para empezar el tratamiento sí lo tenemos, pero por ahí para el seguimiento es más complicado pedirlo cada 2, 3 o 4 meses. Por eso preguntaba específicamente para el seguimiento. Para iniciar el tratamiento sí. Y, Sí. doctor, una Bueno, consulta. ¿Y ustedes qué tienen accesibilidad? ¿Cada cuánto piden en el seguimiento una vez que tienen dado R positivo? Plados R lo pedimos cada mes, al principio cada mes o mes y medio, ¿eh? Al principio, y después cada más tiempo. Bueno, Es que, mira, si queréis hablamos del tratamiento que está cambiando la cosa. Por cierto, os recomiendo una revisión que hemos publicado en Clinical Kidney Journal, que ha salido este año, a finales del anterior, que es de acceso abierto, ¿eh? Es 10 Tips on Membranous Ah, sí. Nephropathy, 10 consejos, que vienen unos algoritmos, ha tenido una difusión, es el más descargado del CKJ, y ahí hacemos unos consejos terapéuticos muy basados también en los niveles de Plados Eje, ¿verdad? Y está muy bien la región. El primer firmante es Hernando Trujillo, ¿vale? Bien. Entonces, un enfermo con unos Plados R de más de 150, una hipoalbuminemia severa, ¿verdad? En esos enfermos mm, probablemente haya que dar, bueno, es lo que hacemos nosotros, rituximab más tacrolimus o una pauta de rituximab con ciclofosfamida, ¿ok? ¿Cómo Porque, es eso? Rituximab con ciclofamida. mira, es que este es un debate muy interesante, ¿no? Hoy en día la primera línea de tratamiento es rituximab, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, bueno, el rituximab demostró en el estudio Mentor que era superior a ciclosporina a los 2 años. No sé si conocéis el estudio, Sí, ¿sí? sí, 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 seguro. Ese sí. Sí. Pero mi amigo Fervenza hizo una trampa ahí muy clara, ¿eh? Al año, al año, ciclosporina y rituximab iban empatadas. 60% de remisiones. ¿Eh? Entonces, como tenía una hermosa donación de Roche para que ganara rituximab, lo que hizo fue quitarle la ciclosporina en Claro, 2 meses. Entonces, con 2 meses, la recaída está asegurada. Entonces, a los 2 años, que era el outcome principal, rituximab 60%, ciclosporina 20%, que es ridículo, es ridículo. Nosotros tenemos trials con tacrolimus en monoterapia, con buenos resultados, pero por supuesto hay que retirar cualquier anticalcineurínico muy lentamente, muy lentamente. Entonces, la pauta de rituximab más tacrolimus la comparamos en otro estudio que hicimos, el STARME, con la pauta de Ponticelli. Ganó Ponticelli a los 2 años 85% de remisiones.
pero con rituximab y tacrolimus 60%, y en un control que hemos hecho ahora a los 5 años, ha ido mejorando rituximab tacrolimus y está en más del 70%, ¿vale? Bueno, pero últimamente esta pelea de ciclofosfamida o rituximab es un poco artificial. Han salido ahora dos grandes series muy interesantes que combinan rituximab con ciclofosfamida, ¿eh? Eso te quería Diversas preguntar. pautas. ¿Cómo es esa combinación? Sí, bueno, las dos pautas usan rituximab, 1 gramo cada 15 días, y ciclofosfamida oral durante 8 semanas más o menos, ¿no? Después es bastante agresivo, es un grupo americano, pero tienen un 90% de remisiones completas a los 2 años. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo creo, ahí seguís teniendo solo ciclofosfamida intravenosa, ¿no? Es intermitente la disponibilidad de ciclofamida oral. Muchas veces desaparece y después vuelve a aparecer, pero es un poco intermitente. Sí, pues mira, yo los últimos casos que he tenido de membranosas agresivas, con algo de insuficiencia renal, ahí no doy tacrolimus. Si tienen función renal normal, doy tacrolimus más rituximab para acelerar la respuesta, porque el rituximab es un fármaco lento, ¿no? Pero en las últimas agresivas que he tenido, les pongo rituximab, por ejemplo, 1 gramo cada 15 días, y 3 o 4 choques de ciclofosfamida intravenosos, parecido a la pauta Ritusvas de vasculitis, Sí. ¿eh? Y con resultados más potentes que con rituximab solo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este abuelete desgraciado que os conté de la nefrectomía por embolización, estaba tremendamente hematoso con una insuficiencia renal, entonces le he puesto esa pauta, y está mejorando rápidamente. El rituximab es claramente eficaz, pero es lento, es lento. Necesita semanas o meses para inducir una remisión clínicamente evidente, ¿ok? Y Manuel, entonces a lo que íbamos, sí, perdón, no, que el hacemos título de Plado Serra al principio te marca también la gravedad. Hay estudios muy bonitos de Ronco y Wetzel que con más de 300, por ejemplo, de Plados R, te dicen, dale ciclofosfamida porque no va a responder bien con rituximab, ¿eh? ¿Ok? hacemos el corte y nos reenganchamos. Con el mismo Ok.